Listo, ya estamos en Facebook. Bueno, antes que nada, darte la bienvenida, mi querida Catalina, por estar este día de hoy aquí. Este es el episodio 19 del podcast Empoderadas. Iniciamos este proyecto a inicios de la pandemia, en medio de todo este contexto, y aprovechamos para poder dar esta oportunidad de escuchar a muchas mujeres talentosas, con trayectorias bastante padres que nos han impulsado a otras mujeres a seguir haciendo activismo, a seguir haciendo incidencia en cualquier espacio donde las mujeres estamos participando. Entonces, a mí la verdad que es un honor tenerte aquí el día de hoy, de que nos acompañes, de que nos compartas parte de tu historia. Y pues bueno, nada, darte la bienvenida y agradecerte la oportunidad de entrevistarte y de que disfrutemos esta hora que vamos a estar contigo aquí platicando de muchas cosas. Maravilloso. Muchísimas gracias. Oye, voy a presentarte para dar un poco a conocer lo que has hecho y lo que haces hoy en día. Entonces voy a contarles a los que nos ven, a los que nos escuchan, pues bueno, tu semblanza. Catalina Ruiz Navarro es feminista colombiana, actualmente está radicando en la Ciudad de México, maestra en artes visuales con énfasis en artes plásticas y filósofa de la Universidad Javeriana con maestría en literatura de la Universidad de los Andes. Es columnista semanal en los diarios El Espectador y El Heraldo en Colombia, en Univisión en Estados Unidos y cofundadora y codirectora de Estereotipas. También es directora de Volcánicas. Recibió el premio en MTV de Agentes de Cambio 2016 y el premio Let Hers de Marie Claire 2016. Ha trabajado como oficial de comunicaciones en Women's Link Worldwide y Has Mesoamérica. Muchísimas gracias. Esa es parte de algunas cosillas que has hecho, porque en realidad tienes todo un historial grandísimo de trabajo a favor de las mujeres, así que pues bienvenida. Y para ello me gustaría iniciar la plática preguntándote sobre todo de tu historia de vida. ¿Qué has hecho, bueno, a lo largo de muchos años que te ha llevado en esta lucha que yo he observado y que sigues haciendo a favor de los derechos de las mujeres? ¿Cómo llegas a esta lucha? ¿Cómo llegas a esta causa que te mueve hoy en día? Bueno, yo soy colombiana, barranquillera, que es una ciudad que está en el Caribe. Cuando salí del colegio me fui a estudiar a Bogotá. Yo estudié en pregrado artes plásticas y filosofía. Y luego me gradué y hice una maestría en literatura, pero había algo que a mí me picaba siempre y era que yo quería comunicarme con la gente, y a veces la filosofía me parecía muy hermética y las artes plásticas me parecían muy de nicho. Entonces, cuando yo tenía más o menos 24 años, estaba trabajando dirigiendo un periódico estudiantil y el periódico El Espectador, que a la fecha sigo escribiendo en este periódico, pues ya esa columna lleva 14 años. Primero salía solo los fines de semana y se iba a volver diario, y venía con un eslogan que era "La opinión es noticia". Y yo dije, bueno, yo quiero escribir en el periódico, pero yo no tenía vínculos con periodistas, ni conocía a nadie en el medio. Entonces empecé a escribir, abrí un blog y empecé a escribir una columna cada semana y mandarle la columna todas las semanas al director del periódico, que me había conseguido su mail, y se lo mandaba cada semana. No me contestaba nada, ni deja de spamear, ni qué te pasa, nada. Y de repente, poco a poco, como 6 meses después, empecé a ver que aparecían esas columnas en las cartas al lector. Y luego, unos meses más tarde, me llamaron y me dijeron que si quería participar como columnista semanal en el diario. Entonces, en ese momento, pues yo fui la columnista más joven del periódico en ese entonces. Y una pregunta que yo me hacía era, ¿qué puedo decir en este periódico que yo pueda decir mejor que todos estos señores de 50 años con PhD que están escribiendo en las páginas de opinión pueden decir? Y además muy consciente que a los 24 años uno no sabe nada. La verdad es que lo que tenía era muchas ganas de entablar esas conversaciones. Pero en Colombia, hacía 2 años antes, acababan de legalizar el aborto. Se había puesto una especie de amparo, que en Colombia se llama una tutela, que no es exactamente lo mismo, pero la tutela es un mecanismo ciudadano para defender derechos fundamentales. Y esa tutela había llegado a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional había fallado que el aborto era un derecho y que estaba permitido en 3 causales en Colombia.
que son violación, malformación incompatible con la vida extrauterina y salud de la mujer. Y Colombia, como es un país centralista, pues esta sentencia de la Corte Constitucional hizo que el aborto fuera legal en todo el territorio. Hay una cosa muy importante ahí que es la causal salud, porque cualquier embarazo no deseado atenta contra la salud de las mujeres o niñas, y entonces a través de esta causal se hacía legal prácticamente para todos los casos. Y esto era una conversación de todos los días en las mesas, o sea, se había vuelto toda una conversación en el país. Y como yo era una chica de 24 años, a mí y a mis amigas nos atravesaba este derecho y esta conversación directamente, porque éramos nosotras las que estábamos en riesgo de un embarazo no deseado, éramos nosotras las que teníamos unos planes, unas ambiciones profesionales que en ese momento iban a ser difíciles de alcanzar si éramos mamás, éramos nosotras las que teníamos unos sueños y unos planes de vida. Y definitivamente yo podía hablar sobre aborto mucho mejor que todos estos señores porque era un problema que me atravesaba a mí personalmente y a mi cuerpo. Y a partir de eso se me empezó a volver fuente el movimiento feminista colombiano. Primero arranqué con todas las que defendían el derecho a decidir y luego empecé a buscar y a trabajar a otros grupos feministas en Colombia y aprender de qué era lo que estaban haciendo. Y durante mucho tiempo, además es que hace 14 años era la columna feminista del periódico, porque ahora afortunadamente hay una explosión de voces de opinión feministas, pero en esa época era una cosa muy de nicho. Y bueno, ahí cubriendo el movimiento feminista, me invitaron a trabajar haciendo comunicaciones para la ONG que había logrado esta sentencia que despenalizaba el aborto. Entonces también empecé a trabajar desde ONGs para hablarle de derechos humanos a los periodistas, como desde las dos orillas. Y luego me mudé acá en México. Y en México estuve haciendo también comunicaciones para una ONG que se llama Jazz Asociadas por lo Justo, que es muy interesante porque trabaja con mujeres indígenas y rurales a nivel mesoamericano. Entonces, para mí esa migración fue muy importante porque me obligó a pensarme latinoamericana. Y como esta ONG trabajaba en Mesoamérica, pues también a pensarme regional y a conocer el trabajo de tantas lideresas rurales e indígenas que hacen en esta región, que es impresionante y maravilloso, y que para mí, como una chica de ciudad, era una cosa muy nueva. Y de ahí aprendí pues muchísimas estrategias pedagógicas que vienen del feminismo popular, que es una cosa que yo admiro mucho. Y bueno, básicamente acá también empecé a escribir en los medios de comunicación, como que empecé a hacer las dos cosas, pero digamos que ese movimiento me permitió empezar a cubrir el movimiento feminista latinoamericano, que es un poco lo que he venido haciendo desde entonces en varios medios de comunicación, desde Volcánicas y desde otros proyectos que son de colectivas feministas, que lo que tienen en común es cómo hablarle a nuevas generaciones del feminismo, para que se apropien de esas ideas, para que las entiendan, para que las usen en su vida diaria. Y de esa preocupación vino el libro Las mujeres que luchan se encuentran, que salió en el 2019. Y bueno, eso es básicamente lo que he hecho profesionalmente hasta ahora. Padrísimo, porque además eso me lleva a preguntarte en un proyecto, y bueno, no sé si lo llamaría yo proyecto o acción estrictamente que tú realizaste, que fue de lo que nombramos esta actividad, que fue mi primer acoso, que fue una de las actividades que además te conducieron a muchos proyectos de más y a hablar específicamente de un tema que atraviesa a las mujeres, que es la violencia en principio, y en segundo, el acoso específicamente, el acoso sexual y el hostigamiento sexual. ¿Cómo llegas a este movimiento de mi primer acoso? Bueno, era el 2016 en México y acá pasó una cosa muy interesante, y es que se empezó a hablar de violencia y de acoso en las calles, en los medios de comunicación en México, y esto tiene unos antecedentes que son claves, que es que de repente había unas mujeres con educación feminista y acceso a redes sociales en Ciudad de México que empezaron a documentar esos casos de acoso y ponerlos en sus redes.
y al ponerlos en sus redes y hacerse virales, entonces los medios de comunicación los retomaron y se convirtieron en una conversación nacional. Hay varios casos puntuales, recuerdo una chica de una ONG que, por ejemplo, un tipo le eyaculó en el metro y le tomó foto y lo subió a su Twitter. El caso de Andrea Noel es muy importante, por ejemplo, que es esta periodista que el 8 de marzo iba caminando por una calle en La Condesa y un tipo pasó y le subió la falda y le bajó los calzones. Y esto es interesante porque estamos hablando de una mujer blanca, periodista, educada, estadounidense, que sabía que estaba caminando por un sector de la ciudad en donde hay cámaras, o sea, muchas coyunturas se juntaron ahí. Iba caminando por este sector, entonces ella logró conseguir el video, poner el video en redes, esto se hizo viral, ella tenía la preparación y las herramientas conceptuales para hablar de lo que había pasado en los medios de comunicación, y esto arrancó una gran conversación sobre acoso en México, que desencadenó en una marcha que luego se llamó la Primavera Violeta, que iba a ser en un domingo de abril. Y yo, que me moría por ir a la marcha, no estaba aquí porque estaba en una conferencia feminista en Brasil. Y pues bueno, digamos que allá conocí a varias feministas brasileras y las feministas brasileras me contaron de una experiencia que habían tenido el año anterior, en octubre del 2015, cuando una feminista brasilera, Juliana de Faria, creó el hashtag Meu Primer Asedio. Ella hizo este hashtag porque había un concurso de Masterchef de niños, y había una niña que al parecer era muy bonita según los estándares hegemónicos, y la gente la empezó a morbosear en redes sociales, y ella vio que alguien tuiteó que era violable. Entonces, esta feminista empezó a hablar de la primera vez que ella había sentido acoso, que había sido a los 11 años, y la gente le dijo, no, no te creemos, es que estás exagerando, ¿cómo te ocurre que van a acosar a una niña de 11 años? Y ella dijo, es verdad, y les voy a mostrar que esto nos pasa a todas. Hizo el hashtag Mi Primer Asedio, y eso revolucionó a Brasil y revolucionó la conversación en Brasil. Pero el resto de Latinoamérica no nos enteramos porque hay una barrera del idioma muy grande, entonces no supimos que eso estaba pasando allá. Era sábado, la marcha era el otro día, yo estaba en esta conferencia, me contaron esta historia y yo dije, no, pues es que esto hay que lanzarlo en español ya. Y además había una cosa muy importante, primero que habíamos tenido una conversación que nos daba las herramientas para que esto pegara, porque de pronto en otro antes no hubiera pegado. Y segundo, que íbamos a tener ese espacio de distensión que eran las marchas que iba a haber al día siguiente, porque ya como periodista yo había documentado muchísimos casos de acoso, y una cosa que sabía muy bien era que siempre es traumático escuchar estas historias para todas las mujeres, porque a todas nos han acosado, entonces es imposible oírlas sin sentir algo. Entonces, pues yo lancé el hashtag con como mi primer acoso, con mi primera experiencia de acoso, que era, bueno, les cuento, cuando yo tenía 7 años, yo llegaba al colegio y el portero del edificio me subía los libros hasta el apartamento y esperaba conmigo hasta que me abrían la puerta del apartamento. Y mientras esperaba, el tipo me respiraba aquí, frente a la cara. Lo cual era muy incómodo y yo me sentía muy mal, y a mí me habían dicho que si un hombre llegaba a tocarme, yo le tenía que contar a mi mamá y a mis abuelas, pero no me estaba tocando. Entonces yo no tenía herramientas para reconocer eso como una forma de acoso, pero definitivamente me estaba acosando. Y yo conté esta historia, se unieron algunas mujeres y contaron la suya, y de repente unas horas después había 400 tweets por minuto. Ya no dábamos abasto para dar RT, yo me tuve que salir de la conferencia en un café internet, bueno, así, y se hizo un tema viral que yo creo que logró unas cosas muy interesantes. A la mañana siguiente todas nos levantamos viendo cómo todas las mujeres que conocíamos tenían una experiencia de acoso. Entonces dejó de ser un problema individual o de a mí pendeja que me pasó porque me metí por la calle que no era o porque di pie para, no, sino que esto nos había pasado a todas. Entonces nos decía que el problema era estructural, y dos, que el promedio de acoso en Latinoamérica arranca entre los 6 y 8 años. Eso quiere decir que a nosotras no nos acosan porque nos veamos muy sexys o provocativas o por estar en minifalda. Una niña de 6 años está con su familia.
nos acosan porque pueden, y entonces eso dejó en evidencia que aquí se trataba de una desigualdad de poder lo que permitía el acoso. Ese dato, por ejemplo, es escalofriante porque el 40% de los casos eran con familia cercana y muchos de esos eran en realidad casos de incesto y de violencia sexual, no solamente de acoso, pues porque, obvio, las niñas de 6 años no están en la calle, están con sus familias. Claro. Y ahí es donde están la mayoría de los agresores. Y la tercera cosa que nos dio ese hashtag es darnos cuenta de la importancia de las historias, porque cada historia que una mujer contaba le daba herramientas a otras mujeres para reconocer esa violencia en sus vidas. Y llevábamos mucho tiempo sin hablar de eso, yo creo que eso destapó una olla podrida. Y desde entonces, pues por múltiples razones, no solamente por este ejercicio, el tema del acoso ha sido el tema latinoamericano para las feministas jóvenes. Y la verdad es que es una violencia que a veces se cree que es de baja intensidad, pero que desvía y acaba las vidas de las mujeres de una forma muy fuerte, o sea, es un impacto muy grande y que no es justo que lo sigamos viviendo y ahora esto ha avanzado a hacer scratches, a hacer investigación periodística sobre qué casos de acoso hay y pues es básicamente eso. Para mí el hashtag fue un momento muy importante como para mi carrera profesional porque a partir de ahí yo me empecé a especializar en cubrir casos de acoso y de abuso sexual como periodista, porque a partir de entender lo que había pasado con ese hashtag empezaron a llegar muchísimas denuncias que empecé a cubrir desde entonces. Y eso, fíjate, la verdad es que a mí me parece muy interesante todos los descubrimientos que parten a raíz de un hashtag, imagínate, que además se convierte en cómo usar las herramientas tecnológicas que hoy tenemos, hoy en día, a favor de nuestros derechos y la lucha de nuestros derechos, ¿no? Que a mí me parece que eso es súper fundamental y que ahora las mujeres podemos hacer ese uso y apropiárnoslo también, ¿no? De cómo nos apropiamos incluso del espacio, de la discusión y la conversación en el espacio del Internet, en el espacio público y en la agenda pública. A mí me parece que eso es fundamental y creo que eso también nos llevó a puntualizar lo que tú dices, ¿no? No es una violencia pequeña, porque además que la normalizamos, asumimos que como no nos hicieron, no nos violentaron tanto, entonces pues está bien, ¿no? Lo cual es totalmente incorrecto, ¿no? Y a mí me parece que justo eso puso en la palestra la discusión de la importancia de atender un tema que realmente pues traía como consecuencias que las mujeres nos fuéramos quizás incluso a perder la vida a partir de inicialmente una violencia tan pequeña o lo que suponemos que es pequeño, ¿no? Entonces yo creo que sí, me parece que fue muy importante ese trabajo que tú realizaste y que muchas mujeres también hicieron en el momento en el que se lanza este hashtag. La verdad es que me parece súper importantísimo. Eso que dices es muy importante porque fue un trabajo colectivo, o sea, yo simplemente até un cabo y di un empujoncito, pero esto lo hicieron todas las mujeres que participaron en el hashtag y eso es muy importante, porque si todas no se hubieran atrevido a contar sus historias, pues esto habría sido nada. Y otra cosa que me parece muy importante es sobre cómo las mujeres hemos irrumpido en la conversación pública en los últimos años. Lo digo también por mi entrada al periódico. Antes, para que tú hicieras parte de la discusión pública, tenías que estar escribiendo un impreso en un periódico y que le iba a llegar a unas personas que lo iban a comprar y que lo iban a leer. Imagínate cuántas barreras hay para que una cosa así suceda. Un montón, o sea, desde que tienes que conocer en persona al editor, o sea, hace unos años antes de que yo entrara al periódico, al editor hubiera tenido que conocerlo en persona, no habría bastado con que me consiguiera su correo, ni habría bastado con empezar a armarme un público teniendo un blog. Eso antes era impensable, habría tenido yo que llegar al impreso que tiene unos espacios limitados y un límite de letras y todos ocupados por hombres. Entonces yo creo que una cosa que hemos visto en el siglo XXI de verdad una revolución en la accesibilidad de la entrada al debate para otros cuerpos, empezando por las mujeres, pero también estamos hablando de las personas trans, de las personas no binarias, de las personas negras, de las personas indígenas, de las personas racializadas. Y por supuesto que esto no es absoluto ni totalmente abarcativo, o sea, claro que para estar participando en esa discusión en Internet necesitas tiempo libre,
porque si no, no puedes, si tú tienes un trabajo de 12 horas al día, no puedes estar metida teniendo estas discusiones. Totalmente. Y necesitas probablemente una preparación educativa como para poderle entrar a esos debates. O sea, no vamos a decir que esto es para todo el mundo, pero por lo menos ya no es para unos poquísimos. Y esa entrada de las mujeres a la discusión pública ha abierto muchísimos caminos para el periodismo y para el feminismo que han sido muy importantes, y eso se lo debemos a esos espacios que ha creado Internet. Sí, y fíjate, pero también y me parece que ahí está el que han habido mujeres que han hecho esto, han irrumpido, o sea, ¿sabes? O sea, su lucha ha estado ahí, porque igual y pudieran estar estas herramientas ahí y no las hubiesen utilizado, ¿no? Pero las mujeres lo hemos hecho y creo que eso ha ayudado también a apropiarnos de esos espacios. Y creo que justamente esa es la gran riqueza de las luchas del activismo de las mujeres en espacios como el Internet, ¿no? Entonces sí me parece que es eso un gran resultado a partir de estos movimientos también de mujeres que se han unido para hacer estas incidencias a nivel de Internet y a nivel de lo público, ¿no? Porque el Internet justamente hace eso, que logremos hacer público y logremos poner en la palestra de la discusión estos temas que nos están atravesando a las mujeres, ¿no? Sí, definitivamente ese cambio de conversación ha sido definitivo, y eso muestra la importancia de que haya una diversidad de cuerpos teniendo estas conversaciones. Y a partir de eso también me gustaría preguntarte, volviendo al tema del acoso y de esta gran problemática que tenemos en América Latina, pero específicamente en México. Fíjate, en este contexto de pandemia en el que estamos viviendo hoy en día, donde las violencias han aumentado en un 60%, en algunos casos, entre el 40 y el 60%, estamos en este aumento del incremento de las violencias. El acoso también ha tenido su avance, ¿no? En este sentido. ¿Cuáles son los retos que enfrentamos ahora las mujeres en estas condiciones de pandemia en torno a las violencias en general que nos están atravesando, pero en específico en términos del acoso que estamos viviendo también las mujeres en nuestras casas, en nuestros entornos cercanos? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué retos enfrentamos ahí? Mira, quizás un poco más del 60% de las violencias que vivimos las mujeres las vivimos en el hogar, y las vivimos a manos de hombres, usualmente en su mayoría, más del 90%, que son miembros de nuestras familias, nuestras parejas, exparejas, padres, abuelos, tíos, hermanos, incluso a veces hasta hijos. Y esto es una cosa que es muy problemática porque gracias a las cuarentenas hemos estado confinadas con esos agresores en la casa. Y esto es una situación muy difícil porque a pesar de que se han abierto muchas líneas para que las mujeres llamen, denuncien, piden ayuda, es que tú no puedes hacer eso con tu agresor al lado porque te va a matar. Exacto. Entonces Exacto. no tienes un espacio de privacidad y no tienes un espacio de descanso. Digamos que ese horario laboral de lunes a viernes era un momento en el que las mujeres descansaban un poco de la violencia. En Colombia tenemos unos datos horribles, que es que, por ejemplo, el día en el que más le pegan a las mujeres es el Día de la Madre, y el que sigue es Navidad y el que sigue es Año Nuevo. ¿Por qué? Porque los agresores están en la casa. Sí. Entonces, también el día de la semana en donde en el mundo más violencia reciben las mujeres es los domingos, cuando los agresores están en la casa. Y ahora estamos teniendo un domingo permanente en donde el agresor está todo el tiempo en la casa y viviendo unas situaciones de estrés que son emasculantes para su masculinidad, que los hacen más violentos. Por ejemplo, también está muy estudiado que los hombres, cuando quedan sin trabajo, se hacen más agresivos, y muchos empiezan a agredir con más intensidad a las mujeres que tienen a su alrededor, porque necesitan reafirmar su masculinidad a través del dominio y el poder. Entonces, todo eso ha aumentado la violencia. También se ha aumentado muchísimo la violencia sexual, y esto es un problema muy grande porque en un momento se habló de un baby boom del coronavirus, como si fuera una maravilla, como si fuera un triunfo de la vida por encima de la muerte. Y la verdad es que la gran mayoría de ese boom de embarazos son embarazos no deseados, de mujeres que están encerradas con sus agresores, que no tienen acceso a servicios de interrupción del embarazo,
que en los estados en donde está prohibido no pueden acceder tampoco a pastillas para tener un embarazo en casa, porque además están ahí con el agresor todo el tiempo, en donde adquirir anticonceptivos se ha vuelto más difícil, donde hay una escasez de anticonceptivos, muchas mujeres tenían que tomar anticonceptivos a escondidas y ahora no lo pueden hacer porque tampoco pueden salir de la casa. Esa pérdida de movilidad ha dificultado muchísimo el acceso a derechos sexuales y reproductivos. Y tenemos que pensar también en muchas niñas que están encerradas con sus agresores, que están siendo violadas de forma sistemática, y que ni siquiera se enteran que están embarazadas. Hay una idea de que el embarazo adolescente, que ha aumentado muchísimo, es como una cosa que sucede entre dos adolescentes que se enamoraron y están viviendo la pasión de su primer amor, pero eso es solo una fracción de los embarazos adolescentes. La gran mayoría de los embarazos adolescentes suceden entre niñas menores y hombres mayores de edad. A veces son relaciones consentidas, muchísimas veces no. Hay muchas niñas que las están violando de forma sistemática antes siquiera que tengan su primera regla, y esto ha aumentado de forma exponencial con las mujeres encerradas en las casas, y es una cosa muy preocupante. O sea, ya se había visto en otras pandemias, como cuando el ébola en África había tenido el mismo efecto. Y esto a largo plazo tiene un efecto muy difícil porque las mujeres están perdiendo sus trabajos, es decir, pierden independencia económica, porque las niñas no pueden volver a estudiar porque ahora son madres. Y esto va a significar un retroceso muy grande en los derechos de las mujeres. Y yo fíjate, justamente hablando de esto con grupos de mujeres que nos organizamos acá en Quintana Roo, te estoy hablando de hecho desde Quintana Roo, estábamos platicando que de esto que tú hablas, y lo señalábamos también, el acceso a los derechos sexuales y reproductivos es un gran reto en estos contextos de pandemia. Incluso el propio Instituto Mexicano del Seguro Social suspendió las actividades ginecológicas que deberían de estar, y es increíble que lo hayan hecho, y decimos, ¿cómo es posible? Porque obviamente dicen, estamos priorizando porque le estamos enviando a nuestros doctores al área de COVID, pero no es posible que el tema que atraviesa a las mujeres, que son los derechos sexuales y reproductivos, que están enfocados en la parte ginecológica, lo hayan suspendido. Fue así de, ¿cómo es posible en términos de autoridad? Y ahí va mi pregunta también, ¿qué observas y cómo observas a la autoridad, hablando, por ejemplo, en México y en América Latina, respecto a las acciones contundentes que estén haciendo en esta materia, o simplemente están siendo un cero a la izquierda en esta acción? La verdad es que se ha ignorado totalmente a las mujeres. La pandemia no se ha pensado con perspectiva de género, no se ha pensado en términos de cómo esto es un retroceso para los derechos de las mujeres. Nuestros derechos sexuales y reproductivos y nuestro derecho a la salud se volvió como una cosa que sucede después, como una cosa marginal, como cuando nosotras somos la población más grande que hay, y además las que estamos en la primera línea de todos los servicios de cuidado. Creo que las mujeres además están siendo afectadas por una doble y triple jornada, porque entonces ahora están realizando sus trabajos de cuidado y domésticos absolutamente todo el día, con gente todo el tiempo en la casa. Están cuidando enfermos, están exponiendo sus cuerpos al virus también, más que los hombres. Entonces, esto de verdad que a nivel de políticas públicas ha sido un desastre. O sea, los primeros días de las cuarentenas tuvimos a López Obrador diciendo que las mujeres debían cuidar, las hijas debían cuidar a las personas de la tercera edad, que porque los hombres eran más desprendidos. Los hombres son desprendidos porque hay una mujer que va a hacer ese trabajo por ellos. Si no, no podrían desprenderse. Entonces, eso es un problema de machismo, no hay otra manera de llamarlo. En varios países latinoamericanos hicieron algo terrible, que fue hacer salidas por días por género. Entonces, unos días podían salir las mujeres, otros días podían salir los hombres. Esto pasó en Panamá, en Ecuador, en Colombia. Y esta fue una medida terrible, por ejemplo, para la población trans, porque entonces la policía veía a las personas trans en la calle y decía, no sé si es hombre o mujer, y los arrestaban, exponiéndolos al virus y exponiéndolos a violencia. Claro. Entonces fueron unas medidas muy desafortunadas, además que los días que salían los hombres, como pasó en Perú, el día que salían los hombres salían 3 gatos
y el día que salían las mujeres salían todas a hacer las compras, entonces también estaban doblemente expuestas porque todo el trabajo de abastecimiento y de manutención de la casa lo hacen las mujeres. Entonces, de verdad que ha brillado toda Latinoamérica por su falta de políticas públicas con perspectiva de género. No te sé decir ni siquiera un ejemplo de algún país en donde en Latinoamérica, en donde hayan implementado una política pública con perspectiva de género en el contexto del coronavirus. Y eso ha sido pues algo muy decepcionante porque digamos que ya habíamos tenido experiencias antes con otras pandemias, el H1N1, con el ébola, en donde se había visto que si esto no se pensaba de forma diferenciada para hombres y mujeres, íbamos a tener un desastre y eso es lo que está pasando. Sí, y a mí me parece lamentable porque esto lo único que refleja es lo que ya sabíamos, ¿no? Más bien viene a reafirmar lo que ya sabíamos de nuestros gobiernos a nivel federal y a nivel local también. O sea, siguen siendo gobiernos vistos desde una visión masculina, desde una visión patriarcal, donde obviamente los intereses de las mujeres no están. Y creo que ahí también entra mucho en este diálogo realmente que necesitamos mujeres que estén en esos espacios para que tengan esta visión de perspectiva de género, de realmente poner en la palestra los derechos de las mujeres, ¿no? Porque si no, seguiremos teniendo discusiones de esta manera en la que seguimos viendo gobiernos realmente sin una visión que atienda los derechos de las mujeres, ¿no? Pues la verdad es que el justo mínimo es que las mujeres tengamos el 52% de los cargos públicos porque somos el 52% de la población. Y eso debería ser así por simple justicia, pero eso es el mínimo, porque tener mujeres en cargos de poder y en cargos de gobierno no nos garantiza que sean feministas y tengan una perspectiva de género. No va a pasar que lleguen las feministas a esos espacios de poder hasta que tengamos una paridad 50 y 50 como mínimo. O sea, no va a suceder. Pero no basta sola con una paridad porque necesitamos cada vez más mujeres que tengan perspectiva. Y hombres también, pero especialmente mujeres, porque de nada nos sirve tener una feminista y un feministo y el resto un montón de machos en los puestos del Estado. Necesitamos que los hombres adquieran una perspectiva de género, pero necesitamos que las mujeres tengan la mitad de los puestos, porque si no, sencillamente no estamos haciendo un gobierno representacional de lo que es la ciudadanía. Y eso es un mínimo básico que estamos además lejos de cumplir. Yo creo que en Latinoamérica es menos del 10% la participación política de las mujeres en cargos públicos. Sí, sí, sí. La verdad es que ese es un reto que todavía nos falta mucho por hacer, mucho por caminar en ese sentido. Y obviamente se ve reflejado en las consecuencias de falta de políticas públicas cuando hablamos de temas como el acoso, cuando hablamos de temas como los derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, y en ese sentido me gustaría preguntarte ahora desde tu perspectiva como activista en los temas de los derechos de las mujeres, ¿cómo has visto el movimiento de los movimientos feministas en la actualidad y sobre todo el de las mujeres también jóvenes que han incidido y han irrumpido en estos espacios? Bueno, yo vivo muy admirada de lo que ha estado pasando con las protestas, especialmente por parte de las mujeres jóvenes en México en el último año. Más o menos a un año empezaron a hacerse de forma reiterada acciones directas en todas las protestas. Con acciones directas me refiero a ir a romper vidrios, rayar monumentos, quemar cosas, que me parece a mí que eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque mientras siga escandalizando más que rayen un monumento, que quemen una piedra, que maten a una mujer, esto lo tenemos que seguir haciendo. Y hemos visto además cómo estos grupos de protesta de mujeres se han organizado tremendamente bien. Hay una cosa que a mí me impacta de estas protestas, yo las he estado cubriendo así a metros, y es que no son violentas. La gente confunde violencia y le llama violencia a romper una piedra y rayar una piedra, pero eso no es violencia. Violencia es cuando es contra las personas y contra los seres humanos. Violencia es lo que hacen los granaderos con los protestantes, con los y las protestantes. Y estas acciones de los grupos anarquistas feministas son una maravilla porque están tan controladas que uno puede estarlas cubriendo a 2 metros y no te pegan ni un empujón. Entonces creo que eso es una cosa que es muy bella.
Creo que es muy importante, creo que está siendo una inspiración para toda la región. Y además hay una cosa chévere ahí, como lo que acaba de suceder con la CNDH, o sea, esta toma de la CNDH no solamente está cabroncísima y maravillosa en términos poéticos, simbólicos, es una maravilla, esto que hicieron con los cuadros y la subasta es una maravilla, pero ¿hace cuánto no servía la CNDH de forma real y tangible para avanzar los derechos de las personas y garantizarles algo de paz? Ahora es un refugio para víctimas. Ahora esos cuadros se están levantando en una subasta miles de pesos mexicanos para que esas víctimas puedan estar mejor. Una cosa que llevaba tanto tiempo sin hacer la CNDH, que se había perdido en la burocracia. Entonces, mejor dicho, creo que las feministas que se toman y las víctimas que se tomaron la sede, ojalá lo hagan en más estados, le devolvieron su razón de ser a la CNDH. Devolvieron sus funciones y eso es una cosa que es muy bonita y muy esperanzadora, y claro que es una acción ruda y de choque, pero es que los derechos nunca se los han dado a un grupo oprimido pidiendo por favor, y de todas maneras aquí ya se hicieron leyes, se hizo incidencia política, se hizo lobby, se hicieron canciones, se hicieron poemas, se marchó pacíficamente, se habló en público, se dijo por favor, se dijo no mames, y no han escuchado, están matando 11 mujeres al día en este país, y eso además queda en su mayoría en la impunidad. Entonces, hasta que escuchen esto es lo que toca hacer, y creo que es una defensa de la acción directa que ha empezado a extenderse en el resto de la región, que me parece que es una cosa muy importante que están haciendo las feministas mexicanas. Sí, yo la verdad es que mira, que hasta se me enchina la piel cuando hablas de este tema, porque justo yo creo que todas las que hacemos activismo de alguna medida, sea en el periodismo, sea directamente acá haciendo incidencia específica a nivel local, creo que es lo que está transformando nuestros entornos en los cuales estamos las mujeres, y creo que es la única forma también de hacer eso, si realmente queremos sociedades igualitarias, donde estemos incidiendo las mujeres, necesitamos estar las mujeres haciendo incidencia, rompiendo y allanando lugares donde de verdad se escuche y se vea la voz de las mujeres, ¿no? Entonces creo que ha sido tan simbólico y ha sido tan padrísimo que nosotras desde acá, desde la punta del inicio de nuestro país, también lo vemos y lo sentimos, ¿no? Entonces creo que justo es eso lo que estamos haciendo y están haciendo las activistas feministas, y ahí justo creo que va el tema de cómo has estado tú haciendo estas luchas y arropándote de mujeres. ¿Cómo has visto este camino y cuál ha sido tu trayectoria en esta guía con otras mujeres? Bueno, yo tengo una absoluta convicción de que el feminismo tiene que ser en colectivo. Yo siempre digo que lo que uno necesita para hacerse feminista es una amiga, porque de nada sirve hacerse feminista sola leyendo libros en la casa si tú no te estás articulando con otras mujeres. Entonces uno tiene una amiga feminista y entonces se forma, después son 3, después son 5, entonces es una colectiva, entonces es un grupo, entonces esa colectiva empieza a interactuar con otras colectivas y tenemos un movimiento social, que es lo que es el feminismo en Latinoamérica. Y ser parte de ese movimiento social no necesariamente es fácil, porque negociar con todas las mujeres y con todo un movimiento es difícil y es un trabajo político, pero es el comienzo del verdadero trabajo político del feminismo. Entonces yo creo que eso es vital. Yo hago parte de varias colectivas, como feminista estoy en la revista Volcánicas, en donde somos varios periodistas que estamos tratando de investigar el poder del patriarcado y de crear espacios seguros para que las mujeres puedan hablar y contar sus historias. También hago parte de la colectiva Viejas Verdes en Colombia, que es una colectiva para hablar de derechos sexuales y reproductivos de una forma sencilla y clara, para llegar a nuevas audiencias jóvenes. En Colombia ya somos como 70,000 en Viejas Verdes. Y digamos que está muy orientada a ambos proyectos a llegarle a jóvenes feministas, para darles información y para empezar a articularnos. Entonces creo que para mí eso es una cosa muy importante. Yo estoy absolutamente segura que además, mientras más diversidad y conversación con mujeres diversas uno tenga alrededor, pues eso es lo que le permite a uno tener perspectivas y salirse de su propia piel y de unos lugares muy egoístas desde donde a veces se hace el activismo cuando no estamos entendiendo lo que le pasa a las demás.
Entonces, esa constante conversación es muy importante y luego viene una articulación más amplia que es con los grupos feministas de la región en Latinoamérica y todos los grupos de la Vía Yala. Esta es una región que ha tenido unos avances en niveles de activismo feminista increíble, o sea, es la región donde más feminicidios hay, pero también donde más leyes hay en contra del feminicidio y donde más se ha teorizado por qué matan a las mujeres. Entonces, creo que hay unos avances muy grandes a niveles regionales. Creo que todo este trabajo que vino con la ola verde de Argentina del pañuelo es una cosa maravillosa y podemos ver en Argentina cómo este movimiento popular puso presidente. Entonces, yo creo que el movimiento feminista latinoamericano es de lo más vibrante que hay y hacer parte de eso es una cosa muy emocionante, que por supuesto es con un montón de compañeras con las que uno trabaja todos los días. En mi caso, muchas periodistas, pero también muchas activistas, porque sí somos una red que estamos en permanente conversación. Y eso es una cosa muy valiosa y muy importante, yo creo que para toda la región. Y a mí me parece que dentro de esa conversación que tienen los grupos feministas y quienes hacemos activismo, tiene que ver también con este constante aprendizaje también, porque además el feminismo, no sé si tú coincides con esto, pero pienso que evoluciona y evoluciona constantemente. Entonces, justo habla de esta gran diversidad de las mujeres, hablando de toda esta gran diversidad, de este crisol de mujeres que van apareciendo además, y este aprendizaje es constante y va evolucionando justamente en ese sentido. Entonces, me parece que está bien interesante lo que está apareciendo en toda Latinoamérica y en México también, ¿no? Porque además, a raíz de estos movimientos y estas marchas que han habido, también han emergido muchísimos grupos de mujeres reorganizándose y organizándose para exigir sus derechos, ¿no? Entonces, a mí me parece tan bello esta forma de hacer incidencia, ¿no? Sí, hay una cosa muy chévere ahí y es que esas articulaciones nos han permitido ver unos problemas que son transversales y la gente dice, bueno, ¿y las feministas por qué se pelean tanto? Pues claro que nos peleamos porque somos un movimiento que vive en el disenso, en donde hay una gran diversidad, en donde todo el tiempo estamos teniendo conversaciones y eso lejos de deslegitimar el movimiento, lo que nos dice es que es un movimiento vivo, un movimiento que se mantiene en construcción, un movimiento vital, un movimiento que está revisándose constantemente y mirándose con una mirada crítica y eso es muy importante para toda la región. O sea, la gente espera a veces que esto fuera totalmente unificado, pero es que el feminismo no es un dogma. El feminismo es una lucha de las mujeres que se hace todos los días. Y eso es lo que muestra que tengamos tantas diferencias y que tengamos tantos puntos de vista y que a pesar de eso, esos puntos de vista y esas diferencias se están articulando y eso es una cosa que es muy importante. Entonces, a mí me parece que es una maravilla lo que está sucediendo en general en la región. Sí, la verdad es que sí, y creo que el trabajo que están haciendo mujeres talentosas como tú, que están haciendo periodismo, además que están visibilizando esto, ayuda muchísimo a que las mujeres también lo veamos desde donde sea, desde muchísimas partes, porque de hecho, por ejemplo, a través de tu Instagram, yo veo muchas de las actividades que estás realizando y que estás posicionando los temas, eso es muy importante. Muchas mujeres jóvenes te están siguiendo en el Instagram y muchas mujeres jóvenes siguen también a otras mujeres y dicen, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Yo creo que eso es importante, los referentes nos ayudan mucho a fortalecer la incidencia. Creo que eso está padrísimo. Sí, a mí lo que más me emociona siempre es que cada vez somos más. Sí. Y que cada vez seamos más feministas en todos los rincones permiten que esto sea un movimiento cada vez más fuerte. Claro que tiene mucha resistencia, claro que tiene un backlash más grande y mientras más crezca el movimiento feminista, más grande va a ser ese backlash porque el patriarcado no se va a ir así tan sencillamente. Pero a mí una de las cosas que más me emociona es el movimiento joven de toda la región. La energía y la convicción con la que vienen las feministas jóvenes es una cosa envidiable, que yo no tenía su edad, que me llena de esperanza y que además llegan con unas estrategias súper innovadoras para cambiar la conversación y eso es muy bonito de poderlo ver y observar.
Padrísimo, padrísimo. Y esto me lleva a preguntarte un tema que me parece que siempre que se las hago a mis invitadas, me ayuda a reconocer, y bueno, yo creo que a todas las mujeres que las vemos nos ayuda a reconocer parte de su historia de vida, y tiene que ver con tus ancestras. ¿Quiénes han sido tus ancestras y cómo te han motivado a lo largo de toda tu vida a hacer lo que te gusta, a seguir tus sueños y a lograr tus luchas, ¿no? Bueno, yo tengo la gran suerte de haber nacido en una familia feminista, en una casa de solo mujeres, en donde solamente donde todas éramos feministas. De pronto no usaban la palabra feminista, pero definitivamente eso era lo que estaban haciendo, y que fueron quienes me criaron y que siempre creo de muchas maneras que me criaron para hacer esto. Mi bisabuela me contaba mucho lo difícil que fue para ella aprender a leer y escribir. Ella lo tuvo que hacer de forma autodidacta, y ella se leía el periódico hasta el último día de su vida, se lo estuvo leyendo porque ese era un derecho adquirido que para ella era muy importante. De la misma manera, mi bisabuela nació en 1900 en Colombia, y era una mujer campesina que luego se fugó a la ciudad y trabajó en las fábricas. Ella era obrera, y participó en esas primeras huelgas que hubo en Colombia, particularmente una de 1919, en donde las mujeres protestaron para ir calzadas a trabajar porque las hacían ir a trabajar descalzas a las fábricas. Eh, entonces ella tuvo una historia de activismo que por supuesto no fue permanente, o sea, para una mujer de su condición social eso habría sido insostenible, pero digamos que eso era una convicción muy grande de ella. Su segunda convicción era que ella tenía unas ideas políticas encendidas muy importantes, y no pudo votar hasta que tuvo 57 años, porque ella nació en 1900, el voto lo conseguimos las mujeres en 1954 en Colombia, y no hubo una elección a la que pudiéramos ir a las urnas hasta 1957. Entonces ella estuvo casi 60 años de su vida con ese voto atragantado, y para ella era un derecho adquirido muy importante, y me acuerdo que me llevaba a votar con ella al puesto de votación. En esa época uno hundía un dedo en una tinta en Colombia, sí, y hacía que me dejaran hundir el dedo en la tinta, porque me estaba enseñando una educación en la participación democrática, y yo creo que esas son dos lecciones que hasta la fecha pues sigo haciendo, que me parece que son muy importantes, y pues estas fueron las mujeres que me criaron. Entonces pues ella, aunque militó en el movimiento sufragista, claro, no usaba la palabra feminista, claro, pero definitivamente tenía una idea y una perspectiva de género y una postura política frente a los derechos de las mujeres que a mí me marcó muchísimo. Entonces, esa es mi bisabuela, que sería mi referente más importante, pero mi abuela y mi mamá también eran mujeres que iban empujando ese techo de cristal, y en eso también me daban a mí un espacio de libertad en la casa, en donde me dejaban opinar, en donde me dejaban soñar y ser ambiciosa. Y eso yo creo que fue muy importante para mí, en lo personal. Ahora, como sus ancestras no es solo su familia, hay muchas feministas de la historia de la literatura latinoamericana que también tienen un impacto en uno. Una sería una socialista colombiana que se llamaba María Cano, que era de la misma ciudad de mi bisabuela, y ella lo que hacía era hacer arengas. Arengas al pueblo, y era una gran oradora. Y alguna vez, y cuando era mucho más niña, esta era una chica de clase alta, y entonces iba y le leía en los barrios obreros, iba y le leía a la gente. Y en una de esas lecturas, una de esas caras en la multitud, fue mi bisabuela, que quedó muy marcada por esta mujer, que llegaba a leerle a los obreros. Y de cierta manera yo ahí me siento heredera de ese legado de María Cano, porque me llegó a través de mi bisabuela. Y también hay otras literatas como Marvel Moreno, que es una novelista colombiana que es maravillosa, como Débora Arango, que es una pintora, que le van nutriendo a uno pues la vida intelectual, de pronto ya más lejanas, pero muy cercanas, porque son muy importantes para mí intelectualmente. Feministas como Silvia Federici, que es una economista feminista italiana. Todo eso ha sido pues muy importante en mi formación como feminista, y eso es una cosa muy bonita, porque yo creo que
una de las razones para decirse feminista es reivindicar esas luchas de las mujeres que vinieron antes que nosotros. Esas son luchas muy importantes, reconocer todo ese camino andado previo es clave para que podamos avanzar el activismo y no repitamos los errores. Entonces, a mí esta pregunta de las ancestras me gusta mucho porque ese reconocimiento hacia atrás es clave para que podamos tener unas bases sólidas y funcionales para hacer nuestro activismo. Eso es cierto, la verdad es que sí. Yo creo que en la medida en que reconozcamos las luchas de quienes nos han precedido, en esa medida podremos mirar hacia adelante y ver cómo sí llegamos al objetivo, cómo sí llegamos a las metas que buscamos las mujeres, ¿no? En estas luchas. Y ahí me gustaría preguntarte, ya para ir cerrando, ¿qué le recomendarías a las mujeres que están iniciando en el feminismo, que apenas están reconociendo feministas y que no creo que sea un proceso fácil, pero creo que aquí estamos muchísimas feministas para arroparlas, pero ¿qué les recomendarías a ellas? Lo primero es que se junten con una amiga, que no lo hagan solas, que empiecen a tener esto en una conversación así dialéctica con alguien más, que empiecen a leer libros juntas, que empiecen a consumir información juntas, comentarlas, que luego eso se vuelva un chat de WhatsApp y que luego se vuelva una colectiva. Es muy importante hacer esto en comunidad, por muchas razones, no solamente para cuidar nuestros puntos ciegos, que todas las personas los tenemos, sino también para tener un activismo sostenible, que esté pendiente de nuestra salud mental, que esté pendiente de nuestra salud. Para eso necesitamos otras mujeres, eso no podemos hacerlo solas. Entonces, mi recomendación siempre es nunca hacerlo solas, y pensarse esto como una comunidad. Al final, el feminismo, una cosa muy bella que le deja a uno son amigas, grandes amigas con las que uno va caminando, haciendo esta lucha, y creo que eso siempre es lo más importante, hacerse una pequeña comunidad de feministas que luego irremediablemente va creciendo, creciendo, creciendo. Hay muchas feministas jóvenes que le tienen miedo a ser la feminista furiosa. No le tengan miedo a eso. Creo que si uno es mujer y está entrando al feminismo y está entendiendo lo que está pasando, no puede sentir sino rabia. Y a las mujeres nos castigan mucho los sentimientos de rabia. Entonces, eso no puede ser, tenemos que permitírnoslo a nosotros. Es normal que estemos emputadas, tenemos muchas razones para tener rabia, y esa rabia está bien, y esa rabia sirve para encender el activismo de todas. En algún punto, y todas en algún momento somos la feminista furiosa y luego nos calmamos y luego volvemos a ser la feminista furiosa, porque siguen habiendo muchas injusticias en el mundo, y lo mínimo que podemos hacer es reaccionar así. Entonces creo que esa es una de las, y tener alianzas con otras mujeres. Nuestras primeras aliadas son otras mujeres. Esto es para las demás, no importa si nos caen bien, si no nos caen bien, los derechos son para todas. Entonces, eso es algo que también creo que no se puede perder de vista. Sí, padrísimo. La verdad es que sí. Y yo creo que en la medida en que nos acompañemos, que nos veamos, además, porque lo padre de la lucha es que nos estamos viendo, nos estamos reconociendo en el camino, ¿no? Entonces, eso me parece que es fundamental. En la medida en que nos reconozcamos, en que vamos ahí en el trayecto y seguramente estamos lejanas, pero nos vamos observando, creo que en esa medida podemos arroparnos, ¿no? Entonces, está padrísimo. Y bueno, ya para cerrar, me gustaría que nos comentaras una palabra o una frase que te haya guiado, que te siga guiando en tu vida para estos sueños y estas metas que sigues realizando, y para estas luchas que estás realizando en tus espacios de incidencia. Bueno, yo creo que la que se me ocurre en este momento es el título de mi libro, que es Las mujeres que luchan se encuentran. Esta frase, el título no se lo puse yo, era el título de uno de los ensayos del libro, y era un ensayo a propósito de el encuentro feminista que hicieron las zapatistas en 2018, en donde invitaron a todas las mujeres que luchan a ir a un caracol en Chiapas. Ellas esperaban como 3.000 mujeres, terminamos siendo 9.000, conviviendo 4 días en una cosa muy interesante. Definitivamente esto probó que el grupo con más legitimidad de la región son las zapatistas, porque era una entrada de blog que decían como cáiganle. Y llegaron 9.000 mujeres, sin que siquiera nos dijeran cómo teníamos que estar preparadas para eso. Entonces eso fue una experiencia maravillosa,
y una experiencia de vivir el feminismo de verdad en carne propia. Y a partir de eso yo escribí una crónica que se llamaba Las mujeres que luchan se encuentran, y mi editora, cuando estaba leyendo la versión final del libro, me dijo, este es el título, y yo le dije, sí, de una, ese es el título, y se volvió como una profecía porque ha sido algo que me ha llevado precisamente a encontrarme con muchas mujeres que luchan a lo largo de la región y globalmente. Y eso ha creado pues unas sinergias, unos momentos, unas alianzas maravillosas que me han ayudado a crecer muchísimo. Entonces me encanta que esa frase del libro me encuentre viendo cómo se cumple una y otra vez. Y además está hermosa, la verdad. O sea, sí, sí lo creo yo también. Además de que siempre, yo creo que en el movimiento feminista siempre buscamos encontrarnos. Es eso, que Sí. siempre buscamos estar, coincidir. Entonces, aun cuando a veces tengamos estas grandes diferencias que a veces nos atraviesan también, pero siempre llegamos a un punto de encuentro. Y creo que esa es la parte más interesante del feminismo, que llegamos a esos puntos de encuentro en el que las mujeres nos sostenemos unas a otras. Y yo creo que eso es padrísimo. Y no es un tema de idealizar el feminismo, ¿no? De, wow, resuelve todo, no, sino que simplemente es que es importante tener como un punto base y ese punto base son los puntos de encuentro, ¿no? Entonces está Sí, padrísimo. Sí, sí, pues bueno. definitivamente. Muchísimas gracias, mi querida Catalina. Gracias por esta invitación. No, pues un último mensaje que nos quieras dar aquí a las mujeres empoderadas. ¿No? Qué maravilla que estén creando estos espacios de difusión y de discusión sobre el feminismo. Ojalá cada vez más mujeres se sumen a hacer este tipo de cosas y pues nada, un saludo a todas las chicas que nos están escuchando hoy. Muchísimas gracias. Pues esto es todo aquí en el podcast Empoderadas. Nos vemos en nuestro siguiente episodio y no olviden seguirnos también en Spotify, en iVoox y también en YouTube. Ahí nos vemos a través de Empoderadas. Muchísimas gracias y nos vemos. Hasta pronto. Chao.